Hola a todos, esto es Cazaetapas, tu podcast de ciclismo. Aquí estamos, otro programa más y ya van 20, sí, 20, en el espacio dedicado a los amantes de las dos ruedas. Soy Pablo Pastor y me acompaña desde el primer programa Pau Hernández. Hola, Pau. Hola gente, aquí estamos en otro programa más y ya van 20. ¿Quién nos lo iba a decir el primer día que empezamos? Y aquí en una semanita pues con el tour y con alguna cosita más, ¿no? Así que Pablo, empecemos. Ya sabéis que nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, @cazaetapas_, y nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify y en Google Podcast. Allí podéis suscribiros, podéis darle me gusta y podéis comentar como han hecho varias personas esta semana. Sí, vamos a leer los comentarios como hacemos cada semana y hoy tenemos tres. Está bien. El primero, Rodolfo, que nos escribe siempre y se lo agradecemos y que nos comenta que parece que el Tour retira la denuncia a la repugnante pancartista. Indignante. Uf, la verdad, Pablo, que no sé qué pensarás tú, pero yo también pienso que, no sé, quizá continuar con la denuncia hubiera sido mucho, ¿no? Porque no la vamos a meter en prisión por esto, pero alguna denuncia se tiene que llevar, ¿no? Sí que es verdad que hay que añadir que aún está la duda de que si Marc Soler o Jassa Sutherland continúan con la denuncia. Veremos a ver qué pasa, ¿no, Pablo? Eso iba a decirte, que le pregunten a Soler, a ver qué le parece la retirada de la denuncia de la personaja esta. Por lo poco que conocemos a Soler por el documental de Movistar, seguramente muy contento no estará. Y el otro día que leímos la entrevista que hizo en La Vanguardia, tampoco parecía muy contento, ¿no? Decía que se estaba pensando lo de denunciarla a título particular y que al final esa caída la fastidió la temporada, porque ya en el Giro tuvo que retirarse, aquí en el Tour la primera etapa se retira y encima, con semejante lesión, no podrá participar en la Vuelta a España y en los Juegos Olímpicos y tenía la idea de poder intentar ir con la selección. Hmm. Así que temporada finiquitada y una temporada en la que Marc Soler tenía muchas esperanzas, ¿no? Iba a ser Uf. líder por primera vez en una gran vuelta, Hmm. lo estaba haciendo bien, no pudo ser, llegó al Tour aquí en una buena forma para intentar ayudar a los líderes. Yo creo que hubiera sido protagonista, se podía haber metido en alguna fuga y haber ganado alguna etapa y al final la primera etapa, adiós. Seguimos con los comentarios y el siguiente es de otro que nos comenta siempre, que es Globero, y que dice, Enric Mas está muy bien de momento. Buen programa. Gracias por lo de buen programa. Y sí, Enric Mas está siendo el líder indiscutible del Movistar. Y creo que se está moviendo ahí en esa segunda fila porque, al menos hasta el momento, y tú creo que piensas lo mismo que yo, Pablo, hay un dominador absoluto del Tour, un dominador que no tiene nadie que le rechiste. Y después Hmm. hay un grupito de 4 o 5 corredores, entre los que está Enric Mas. Y esos 4 o 5 corredores van a luchar por el podio. Esperemos que Enric Mas en esta segunda semana del Tour y en la tercera pueda demostrarlo. Sí, Enric Mas y Urán o Carapaz, que son latinoamericanos, como los oyentes que también tenemos desde Latinoamérica. Así que, a ver, no caben todos, pero que entren los mejores y ya está. Sí. Además, son 3 nombres, ¿no? Después también podríamos meter ahí a Vingegaard, Ben O'Connor, que después de la última etapa en la que la escapada se metió también ahí en la pomada. Y ya vimos fallar a Lutsenko y también un poco a Pello también, que estaba ahí. Bueno, lo que hemos dicho, 4 o 5 nombres están ahí y queda mucho terreno para decidir el podium del Tour de Francia. El ganador, salvo catástrofe mayúscula, yo creo que está bastante claro, ¿eh? Hmm. Por último, el último comentario es de Anthony, que nos hace aplausos. Gracias por los aplausos, Anthony. Y vamos a seguir. Adelante. Durante este programa, como bien está diciendo Pau, hablaremos del Tour de Francia, de las etapas que se han disputado. Además, haremos una previa de las etapas número 12 hasta la 18. También hablaremos de la otra carrera que se está corriendo a la vez, que como es el Sibiu Cycling Tour. Y concluiremos el programa con la sección de salseos ciclistas, que viene muy, muy cargada. Y como no, tendremos, para iniciar y para concluirlo, la pregunta de la semana. Vamos allá con ella, Pau. Vamos a dar la pregunta de la semana, que como no, tiene que ver con el Tour de Francia.
Y es la siguiente. ¿Qué corredor ha disputado en más ocasiones la carrera gala, el Tour de Francia? Voy a dar 4 nombres y al final del programa daremos la respuesta correcta. El primero es George Hincapie, el americano. El siguiente es Stuart O'Grady, el australiano. Para seguir con Sylvain Chavanel, el francés. Y finalizamos con Jens Voigt, el alemán. Estos son los 4 nombres y al final del programa diremos la respuesta correcta. Vamos allá con el Tour de Francia. Nos quedamos en la quinta etapa, que fue la contrarreloj individual de 27,2 kilómetros. No llana del todo, ya que había algún repecho desde Changier a Laval. Hubo un inicio con un jumbo arrollador, ya que fueron teniendo el mejor tiempo Tony Martin, luego Mike Teunissen y Sepp Kuss lo llegó a bajar 1 minuto y casi 30 segundos respecto a su compañero. Después ya llegó uno del equipo de Pogačar, como es Mikkel Bjerg, que lo rebasó en 56 segundos, la marca de Sepp Kuss. Empezaron a caer gotas a la hora de carrera aproximadamente, un hecho que perjudicó a uno de los favoritos, como Stefan Biseguer. Hubo una caída de Brandon McNulty que luego resultó bastante importante de cara a la carrera, ya lo hablaremos después. Llegó bastante ensangrentado en sus rodillas. El siguiente en rebasar el crono fue Mattia Cattaneo en 6 segundos. Ya pararon de caer esas gotas y eso permitió que Stephen Kung lo bajara en 36 segundos. Ya parecía que el suizo se iba a llevar la etapa hasta que llegó un cohete, llegó un fenómeno llamado Tadej Pogačar, que se impuso con 19 segundos de ventaja sobre el suizo, quedando tercero en la etapa Jonas Vingegaard, el del Jumbo a 27 segundos, cuarto Wout van Aert a 30 segundos, quinto Mathieu van der Poel a 31 segundos y conservando el liderato. Vaya crono que hizo el bicho. Séptimo quedó Roglic a 44 segundos, Lutsenko perdió 1 minuto con el esloveno, Rigoberto Urán 1 minuto y 8 segundos, Carapaz 1 minuto y 44, solo 5 segundos menos que Enric Mas y Wilco Kelderman, que perdieron lo mismo, Ben O'Connor 1 minuto 56 y David Gaudu 2 minutos 14 segundos. El primer español de la etapa fue Omar Fraile en la posición 24ª. ¿Qué destacarías, Pau, de esta crono? ¿Cómo no hay que destacar a este fenómeno, como nos gusta llamar, al esloveno de 22 años, que es el mejor, casi diría, en casi todos los terrenos, ¿no? Porque aquí con los mejores contrarrelojistas del mundo, faltan unos cuantos, pero están los mejores, o casi los mejores, y les saca tiempo, incluso. Y ya poniendo un poco diferencias con el resto de favoritos. Ya les dio el primer toque de atención, ¿eh? Y ya empezó a decir, aquí estoy yo, soy el más joven de los favoritos, pero aún así soy el mejor y lo demuestro y de qué manera. Y después un Jumbo-Visma que metió a 3 corredores entre los 10 primeros, como fueron Vingegaard en tercer lugar, a Van Aert en cuarto lugar y a Roglic en séptimo lugar. Un Roglic que aquí en esta etapa nos daba muy buenas señales, ¿no? Yo al menos en lo que pensaba es que podía mantenerse, recuperarse y estar ahí en la pomada otra vez. Parece que después ya iremos hablando. Y una curiosidad respecto a el bicho Mathieu van der Poel, que tú hubieras dicho que hizo una gran contrarreloj, ¿eh? Quedó quinto a 31 segundos de Pogačar, solo un segundo peor que Van Aert, que es un gran contrarrelojista, y mejor que Casper Asgreen, Richie Porte o incluso Michael Berg, el del UAE Team, que son grandísimos contrarrelojistas. Y es que hay un truco. ¿Sabes qué truco es, Pablo? Seguro que has oído hablar de él, ¿no? Y es que el equipo Alpecin Phoenix, el equipo de los zorros, que son bien zorros en todos los sentidos, el día anterior a la contrarreloj hicieron una petición. ¿Y qué petición es? Las mejores ruedas de contrarreloj del mundo. Se las pidieron a la marca Princeton Carbon Works, que son los que dan las ruedas. ¿A qué equipo va a ser, Pablo, siendo las mejores? ¿Ineos? Por supuesto, a Ineos. Y le pidieron 2 juegos de ruedas para Matthew, para mantener el amarillo. Y la curiosidad es que estas ruedas
se fabrican en Estados Unidos y el juego más cercano que encontraron fue en Andorra. Y el dueño de un hotel hizo un viaje de 10 horas para hacerle el favor al equipo y a Matthew y lo llevó hasta la salida de esta etapa número 5 del Tour de Francia. No voy a decir que gracias a esto Matthew hizo esta contrarreloj que hizo, pero ahí queda el dato. Sí, sí. Y estas ruedas eran de un corredor del Ineos, de Cameron Woods, que estaba en Andorra entrenando. Así que el Ineos aportó un granito de arena en que mantuviera Matthew Van Der Poel el amarillo. ¿Veremos en un futuro al bicho en un equipo como el Ineos, Pablo? Ay. No sé si quererlo o no en el Ineos. Que ruede como alma libre en el Alpecin. Bueno, aun estando en el Ineos, este hombre tiene que ser un alma libre, tiene que ser un pájaro en el cielo. Nadie le puede meter entre rejas. Es imposible, es el bicho. Yo quería destacar de la crono que creo que aquí se empezaron a notar las consecuencias de las caídas tanto de Roglic como de Thomas, ya que aunque la de Roglic no estuvo mal, pero en condiciones normales debería haber estado un poquito más adelante, así como Geraint Thomas. Y sobre todo destacar, además de la buena crono de Enric Mas, para lo que venía haciendo últimamente, la de Jonas Vingegaard, que después de la etapa que ganó en el UAE Tour, la semana Coppi Bartali en la que se impuso, también ganando 2 etapas, la Super Itzulia quedando segundo, y hacer una Dauphiné en la que no se le vio en este Tour de Francia, y ahora seguiremos hablando de él, pero llegar a la crono y hacer la tercera posición, aquí hay corredor, ¿eh? No olvidemos que son solo 24 años los del danés. Hay corredor y hay equipo. Así que buena unión y a seguir para adelante. Además, que ya iremos hablando en las siguientes etapas, en el actual Tour es el líder del equipo indiscutible. Veremos a ver dónde acaba este chico, jovencísimo y que hay que tenerlo en cuenta, tanto para ahora como para el futuro. Siguiendo con la sexta etapa de Tours a Châteauroux de 160,6 kilómetros, totalmente llana, pero sin embargo hubo una escapada inicial de mucho nivel, con gente como Kasper Asgreen, Thomas de Gendt, Scoggins, Van Avermaet o Kragh Andersen. Entraron para neutralizarla tanto el Groupama como el Qhubeka como el Arkea, y los acabaron neutralizando menos a Van Avermaet, al cual se le unió Cluj, el corredor del Lotto. Llegaron a tener un máximo de 2 minutos y 15 segundos, pero el pelotón los iba controlando en todo momento. Llegó la volata después de neutralizar a la escapada y el hombre llamado Mark Cavendish se impuso. 32 victorias a 2 del récord de Eddy Merckx, quedando segundo en la etapa Philipsen, tercero Bohani, cuarto Arnaud Démare y quinto Peter Sagan, siendo Iván García Cortina el primer español en la posición 20ª. ¿Algo que remarcar de esta etapa? Lo primero que diría es que por fin vemos a Van Avermaet en este Tour, ¿no? Un corredor que fue uno de los grandes fichajes del equipo G2R Citroën, viniendo con la marca Citroën, y que por fin vimos ese maillot y a ese casco de campeón olímpico. Le quedan unos meses. Bueno, unos meses no, menos. Y después creo que aquí el Alpecin continuaba con la cabezonería de que ganara la etapa Philipsen, ¿no? Porque volvió a Merlier situar a Philipsen para que intentara ganar la etapa y se lo volvió a llevar Cavendish, situándose ya a 2 victorias del récord de Eddy Merckx. Aunque parece que a Eddy Merckx, por la entrevista que leí esta semana, no le hace demasiada gracia que Cavendish le pueda quitar el récord, ¿eh? Porque su respuesta a un periodista que le hizo una cuestión sobre el tema fue que sí, que Cavendish puede ganar muchas etapas, pero que 5 Tours no va a ganar. Eso seguro. Hombre. 34 tiene que llegar, pero parece que quedan etapas del Tour y ya iremos hablando en las siguientes etapas, pero no lo sé qué pueda pasar. Ya lo iremos viendo. Yo suelo decir de esta etapa que creo que se la tomaron de otro modo los favoritos, ya que sabían que en los días venideros iba a venir lo bueno. Llegaba el rock and roll, ¿no? Sí. Fue como una etapa de teloneros, ¿no?
poco a poco, sin prisas, descansar un poco, que además el inicio del Tour había sido casi una supervivencia máxima y aquí como que descansaron un poquito, cogieron fuerzas y ahora empezaremos a hablar de lo que vino después, los Sí, fuegos artificiales. que llegaron en la séptima etapa, desde Vierzon a Le Cusot, de casi 250 kilómetros. Llana al inicio, pero en los últimos 100 kilómetros con un puerto de segunda, 2 de tercera y 2 de cuarta. Pero aunque fuera llana al inicio, 29 corredores se escaparon, con gente del nivel de Van Aert, Van der Poel, Vincenzo Nibali, Matej Mohoric, Simon Yates, Asgreen, Erviti o Cortina, entre otros. UAE se puso a tirar, pero la diferencia no paraba de aumentar. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, sobrepasando los 6 minutos. Momento en el que tuvo que entrar el equipo Total Energies. No sabemos bien por qué, si por castigo o porque querían que se les viera, pero fueron decisivos. En la escapada, Mohoric se iba hacia adelante con el belga de Lotto Van Moer y después uniéndoseles Jasper Stuyven y Víctor Campenaerts. Mientras tanto, UAE iba quemando corredores. Cuando ya empezaron a llegar los puertos, Carapaz atacó, mientras que Roglic se iba quedando. En este momento, UAE estaba sin ningún compañero para ayudar a Pogačar. ¿Qué pasó? Pues fue Movistar quien tiró para alcanzar al ecuatoriano, mientras llevaba aproximadamente más de 30 segundos sobre el grupo, rebasándole en la misma línea de meta. Una meta en la que se había impuesto Mohoric, el corredor esloveno del Bahrein, en solitario, siendo segundo Jasper Stuyven a 1 minuto 20 segundos y llegando luego un grupo a 1 minuto 40 segundos con Magnus Cort Nielsen, El Bicho, Van Aert y Kasper Asgreen, entre otros. Los favoritos llegaron a 5 minutos 15 segundos, mientras que Primo Roglic se dejó casi 4 minutos con estos. La general seguía encabezada por Mathieu van der Poel, teniendo a Wout van Aert segundo a 30 segundos, y con Pogačar a 3 minutos 43 segundos del Bicho. ¿Qué resaltarías de esta etapa que creo que quedará para la historia, Pau? Muchas cosas que decir, Pablo. La verdad, empezaré por el ganador, Matej Mohoric, el esloveno, que con esta victoria en el Tour de Francia hizo ya el triplete. Victoria en la Vuelta a España, victoria en el Giro de Italia y victoria en el Tour de Francia. Con 26 añitos no está mal, ¿eh? En 2017 se llevó la etapa en la Vuelta a España, en 2018 la victoria en el Giro de Italia y este año su primera victoria en el Tour de Francia. Entiendo los lloros del final de la etapa, ¿eh? Además se llevó una victoria que podemos decir que fue una de las mejores etapas, si no la mejor hasta el momento de este Tour de Francia, ¿eh? ¿Y por qué fue la mejor etapa de este Tour de Francia? Hasta el momento. Porque dos bichos, el bicho y la navaja multiusos, les da igual en qué puesto estén de la clasificación, les da igual sus equipos, bueno, eso no tanto, pero les da igual la situación, les da igual la etapa, les da igual todo. Les gusta liarla, ¿no? Además, una de las imágenes de esta etapa fue la que salió en redes sociales, en la que aparecían Wout van Aert y Mathieu van der Poel hablando y riéndose. Para toda esa gente que dice que no son amigos. Y supongo que estarían hablando y riéndose de la que estaban liando, ¿no? Porque aquí, en esta etapa número 7, que el líder y el que iba segundo a la clasificación se metan en la escapada, una escapada con tantísimos corredores, que empiezan a sacar minutos y minutos y minutos y minutos. Y el resultado no fue más porque hubo un invitado ahí como el Total Direct Energy que no lo entiendo muy bien. Supongo que Machín haría muy bien su trabajo e intentaría encontrar ahí a un compinche, ¿no? En la búsqueda de perder el mínimo tiempo posible. Aunque como ya vimos después en las siguientes etapas, a Fenómeno Pogačar creo que muy preocupado no estaba, ¿eh? Y respecto a otro capítulo más de esa historia entre el Movistar y Richard Carapaz. Qué interesante, ¿eh, Pablo? Movistar no se movió en ningún momento para no perder mucho tiempo con Matthew ni con Van Aert. Se ve que no les preocupaba, pero con Carapaz sí que movieron sus hilos, ¿eh? Y después esa imagen al final de etapa entre Valverde con Kwiatkowski
y después ya más tensa entre el mismo Kwiatkowski con Enric Mas. Tendrían sus palabritas, no sabemos exactamente por qué, pero la historia continúa y qué ganas tengo de ver la tercera temporada del documental de Movistar. Pablo, qué ganas, qué ganas. Y ya para acabar, Primo Roglic aquí ya demostró que no es su tour y ya lo iremos viendo, pero aquí empezó a demostrar que no estaba bien y que la contrarreloj fue como un espejismo. Y ese es mi resumen, Pablo. Añade alguna cosa, venga. Poco más que añadir. Etapón para la historia, la verdad. Encima con mucha épica, 250 kilómetros. Faltó la lluvia, que luego la tendremos, pero sí, totalmente brutal. Estos dos van a ir Van der Poel, les da igual todo, atacar de donde sea. Es que esto parece ya los libros cuando lees de los tours de hace 50 años y dices, esto es imposible. Pues estos dos chavales ponen mucho de su parte. Les falta hacer las etapas por la noche, como dijimos en el otro programa, ¿eh? Hacer las etapas por la noche e ir con la luz de la bicis. Aquí también se demostró que el UAE, equipo para el llano, no tiene. Para la montaña lo veremos en las siguientes etapas, pero para el llano y teniendo convalecientes tanto a Mark Hirschi como a Brandon McNulty con su caída en la crono, lo pasaron muy, muy mal. Y por último, el movimiento de Movistar. Comparándolo con el de la Covatilla, no tienen nada que ver, ya que en la Covatilla no se jugaba nada, por mucho que digan, no era ni un intento de entrar al podium. Aquí sí que hay opciones y ya se verá que si esos 30 segundos los hubiera cogido Carapaz, de cara a Enric Mas para el podium, muy difícil son de recortar. ¿Que había otros equipos que podían hacerlo? Sí. ¿Que Carapaz salió como sale de Movistar? También. Pero a mí no me parece un mal movimiento. Movistar tiene un buen bloque y los corredores están para eso, para gastarlos. A mí tampoco, ¿eh? Además, lo que tú hubieras dicho, aquí aún hay muchas etapas por correr, Enric Mas está cerca de Carapaz, el podium está en juego y me parece perfecto que jugaran sus cartas. Pero es un capítulo más, ¿no? Hmm. Al final, cuando hay historias de estas, está bien que se vayan añadiendo historias, que haya más curiosidades y que es interesante lo que puedan contar en el documental, la tercera temporada. Hmm. Seguimos con la octava etapa. Esta etapa, Pau, si te parece, a mitad narración me pararé y darás tu punto de vista, ya que tiene también tanto, tanto que opinar que si no nos quedamos fríos. Vale, me parece perfecto. Etapa que partió de Oyonnax a Legant-Bognat durante 151 kilómetros. Alta montaña en el Tour con 3 puertos de primera categoría encadenados. El primero 5,7 kilómetros al 8,3%, luego el Col de Gaume 8,8 kilómetros al 8,9% y la Colombier 7 kilómetros y medio al 8,5% de desnivel. Bajaron el puerto, casi 15 kilómetros, un kilometrito en llano y el final. Llegó el inicio en el que Geraint Thomas ya se quedó y luego Primo Roglic. Apareció la lluvia mientras por delante Wout Poels se iba. Tuvieron que pasar 90 kilómetros para que la fuga se hiciera. Fue un festival de ataques por todos los lados, sin control alguno. El mismísimo Van Aert lo probó y Pogačar salió por él. Van der Poel se quedó solo en el grupo de los mejores, teniendo que bajar él al coche y siendo ayudado por otros compañeros de otros equipos. Al final, la fuga llegó con mucho nivel. 18 corredores, tales como Johnny Izagirre, Alejandro Valverde, Sepp Kuss, Castro Viejo, Simon Yates, Nairo Quintana, Boots o Guillaume Martin, entre otros. A 54 kilómetros de meta, Valverde se descolgó. Ya se creía que era otra jugarreta del Movistar, pero no. Él, señalando a la cámara, hacía un gesto de frío y también acabó dejándose ir del pelotón. Johnny Izagirre, bajando el primer puerto, se salió del camino, mientras que por delante los dos DSM se fueron bajando, subiendo el Col de la Gaume, Ineos tiraba del pelotón, mientras por delante Michael Woods llegaba a la altura de Søren Kragh Andersen y se iba solo.
A 4,8 kilómetros de coronar Lagom, Mathieu van der Poel se quedaba, diciendo adiós a todas sus opciones en este Tour de Francia. 400 metros después, los que se quedaban eran Miguel Ángel López, Jakob Fuchsland y Wout van Aert. Hubo un incidente entre Teo Geoghegan y Formolo por ver quién tiraba en el pelotón, y por delante se unieron en cabeza Michael Woods, Matteo Cattaneo, Simon Yates, Nairo Quintana y Wout Poels. A 2,2 kilómetros de coronar Lagom llegó un momento muy importante mientras que Richie Porte y Alaphilippe se quedaban, atacaba Pogačar. Carapaz salía por él, pero medio kilómetro después volvió a atacar Pogačar para irse. En este momento, la diferencia de Pogačar con la cabeza de carrera eran de 4 minutos. ¿Qué dices de este inicio de etapa? Parece que en el Tour de Francia se volvió a presentar un amigo que lo hizo mucho en el Giro de Italia, como es el frío y la lluvia, Y hizo muchas víctimas, como la de Valverde. Y para empezar, diría que sobre todo las escapadas de principio y la final, la que fue la buena, ya fueron corredores de calidad, corredores ya que supongo que habrían hecho la cruz en esta etapa, como pueden ser Michael Woods, Simon Yates o Guillaume Martin, y que aquí en este inicio de etapa, hasta el momento en el que has llegado tú, empezamos a ver ya que realmente Mathieu van der Poel no tenía nada que hacer, cosa que ya podíamos intuir. Lo que pasa es que cuando piensas en el bicho dices cualquier cosa puede ser, ¿no? Igual aguanta como hizo Alaphilippe hace unos años en el Tour y está entre los 10 primeros durante una temporadita, pero ya demostró que no, que la clasificación general se retira. Después también, a mí al menos me sorprendió que Wout van Aert también aguantó menos de lo que yo creía, pero también parece que está en otras cosas, como ya hemos visto en alguna etapa de la que hablaremos a continuación, ya se empieza a meter en los sprints con los mejores y la navaja multiusos no tiene problemas. Si no puede competir por la general, compite por otras cosas. Y aquí un Pogačar que ya empezaba a darles pal pelo a los demás, ¿no? Porque Carapaz intentaba seguirle, pero este chico, cuando se pone la carretera para arriba, no hay nadie que le pueda seguir ahora mismo en el circuito mundial, ¿eh? Y ese es mi resumen hasta este momento. Pablo, continúa y danos el último apunte de la etapa, que aún quedaba mucho por pasar. Aún quedaba, porque cuando atacó Pogačar era a 1,7 kilómetros de coronar Lagom, pero quedaban 30 para concluir la etapa. Así que llegó una de las máximas exhibiciones de la historia reciente del Tour. Pogačar se fue hacia adelante mientras Castroviejo se dejaba caer en la fuga para ayudar a bajar a Carapaz. Acabó quedándose Castro ya cuando estaban subiendo la Colombier y por detrás iba un grupo con Enric Mas, Gaudu, Lutsenko y Rigoberto Urán. Cuando quedaban 18,1 kilómetros para la línea de meta, por delante Dylan Teuns cogió a Michael Woods y se iba. Poco a poco, Pogačar iba reduciendo esos 4 minutos. Perico Delgado anunciaba que podía ganar la etapa y parecía que iba a ser cierto. Se iba acercando a la cabeza, rebasando corredor a corredor, hasta llegar a ver a Dylan Teuns, con una ventaja de 15 segundos. Pero Teuns coronó y en la bajada de la Colombier, Pogačar no arriesgó. Asfalto mojado, Teuns amplió su ventaja y acabó imponiéndose. Segundo quedó Jon Izagirre a 44 segundos, tercero Michael Woods a 47 y cuarto Pogačar a 49. El resto de los favoritos llegaron a 4 minutos y 9 segundos, mientras que Van Aert finalizó a 5 minutos 45 segundos. La general pasó a estar encabezada por el esloveno Tadej Pogačar. Segundo, Wout van Aert a 1 minuto 48. Y aquí se abría el abanico de los candidatos al podium. Tercero, Lutsenko a 4 minutos 38 segundos. Cuarto, Urán a 4,46. Quinto, Jonas Vingegaard a 5 minutos. Un segundo más para Carapaz. 5 minutos 13 segundos para Wilco Kelderman. 5 minutos 15 para Enric Mas. Noveno, David Gaudu a 5 minutos 52. Y cerrando el top 10, Pello Bilbao a 6 minutos 41 segundos.
¿qué destacarías, Pau, de este recital de Tadej Pogačar? Un fenómeno Pogačar que si la etapa acaba en alto, se la lleva. Eso seguro. Y que, a pesar de tener 22 años, también es verdad que ya es todo un campeón del Tour, es un chico muy inteligente y sabe estar en su sitio, ¿eh? Sabía que la etapa acababa hacia abajo, que no había que arriesgar, que ya había hecho con las diferencias que tenía que hacer en esta etapa y se tomó la bajada con calma y muy bien. Además, compartió bajada con Johnny Zaguirre, que es un hombre que baja de maravilla, que quedó segundo en la etapa y estuvo muy bien. A la expectativa con Izaguirre, con Michael Woods y sin arriesgar lo más mínimo. Me parece lo más correcto en este caso. Y después un Dylan Teuns que se llevó la etapa y se llevó la segunda etapa para el Bahrain Victorious, que ya hizo un buen Giro de Italia a pesar de las caídas y de las lesiones de sus corredores. Y aquí, en este Tour de Francia, que también perdió a Jack Hay, que era el líder del equipo, pero ya llevan 2 victorias de etapa y tienen a Pello Bilbao cerca de los 10 mejores. Así que muy buenos resultados de este equipo. Y después, datos, fríos datos, Pablo, que también sé que te gustan. Has dicho que a 30 kilómetros de la meta, Pogačar estaba a 4 minutos del primero. Diremos que acabó a 49 segundos. También cabe destacar que hubo la bajada, si no, hubiera llegado hasta Teuns facilísimamente. Pero el dato está aquí, en que Richard Carapaz aguantó esa primera embestida del fenómeno, pero llegó a 4:09 perdiendo 3 minutos y 20 segundos con Pogačar. Así que en 30 kilómetros le metió esta salvajada a Richard Carapaz, también a los demás, pero demostrando ya que es el mejor corredor de este Tour y yo diría que del World Tour, ¿eh? Esas son mis conclusiones, Pablo. También destacaría a Wout van Aert, que ya he dicho anteriormente que demostró que no iba a luchar por la clasificación general, pero aún así llegó a 5 minutos y unos cuantos segundos y hizo casi una crono el solo, porque no tuvo ninguna ayuda y no se dejó ir del todo. Aunque yo creo que este chico no sabe dejarse ir, no sabe lo que es ir a medio gas. No creo que estuviera intentando mantener la segunda posición, que igual sí, pero que él va así, él no sabe ir a medio gas. Para añadir, de Pogačar poco más. Exhibición y lo que nos espera de este chico. Estamos ante un monstruo, fenómeno, como le llamas tú. Para cogerte el guante con lo referente al Bahrain Victorious, en el último mes y 5 días ha obtenido 11 victorias, ni más ni menos. Las 3 de la Dauphiné, en el Tour de Eslovenia 2 etapas, en el Tour de Suiza 1 etapa, Campeonato de Eslovenia, Campeonato de Italia, Campeonato de Eslovenia también en crono y las 2 etapas en el Tour de Francia. Simplemente espectacular el equipo de Bahrein. Además que es un equipo que en un principio venía para luchar por generales en las grandes vueltas y para llevarse también alguna vuelta de una semana o por etapas. Pero al final se ha demostrado que tiene una gran calidad este roster y se ha convertido en un equipo de cazatapas y de los mejores del World Tour en la temporada actual. Y también decir, como hablaba antes, que el UAE en el llano no había ayudado. Aquí en esta etapa de montaña se le vio mucho mejor, de la mano de Formolo. Magnulti también ayudó más. Así que de cara al año que viene han de ver las carencias del equipo, Machín y compañía, y contratar, bueno, a corredores, que ya hablaremos en Salseo Ciclistas, que el UAE es el equipo estrella. El dinerito no tiene problema con el dinero. Sí. Pero parece que de momento no les hace falta, porque Pogačar con poca cosa se apaña. Sí, sí. Y no sé qué me puedes decir de Ineos, porque mira que lo adoramos y yo especialmente. Pero en este Tour, quizá lastrado por las caídas, pero ese dominio no se está viendo para nada. Le está salvando Castroviejo con su trabajo espectacular, como siempre, y un Carapaz que aquí al menos lo intentó contra Pogačar. No hay que quitarle el mérito. Lo intentó, aunque después le salió como le salió. Y sí, al final Green Thomas lo tenemos con la caída, está en buenas condiciones, pero me sorprende sobre todo Richie Porte, que a pesar de que en las primeras etapas perdió tiempo, no tiene ninguna lesión y no está al ritmo
que yo esperaba y que supongo que tú también esperabas, sobre todo después de la gran Dauphiné que hizo. Y un Richard Carapaz que eso, se tiene que un poco apoyar en un corredor que creo que es, si no el mejor gregario del mundo, entre los mejores, sin lugar a dudas, que es Castro Viejo. Que igual te hace un gran giro, como después viene al Tour y es el mejor gregario de Carapaz. Es que, ¿qué más le puedes pedir a este hombre? Un lujo tenerlo en el roster y en el Ineos, que tienen tantísima calidad de corredores. Y después también, ya en clave de Ineos, un Theo Geijan que también me está demostrando negativamente su nivel aquí en este Tour de Francia. Al final, un Ineos que venía con el mejor equipo, y si no el mejor equipo, el mejor junto al Jumbo, y a pesar de que ha tenido lo de Geraint Thomas, no es suficiente para esta falta de ritmo, ¿no? En muchos corredores. Demuestra que el Giro del año pasado tenía un nivel muy por debajo del habitual. Por supuesto. Vamos ahora con la novena etapa, desde Clusés hasta Tignes, de 145 kilómetros. Alta montaña de nuevo, con un puerto de Hors Categorie, 2 de primera y 2 de segunda. Coronando el último puerto de primera, de Tignes, 21 kilómetros al 5,6%. Y 2 kilómetros en llano para acabar. Al inicio de la etapa ya no salieron ni Primo Roglic ni Mathieu van der Poel. Uno para preparar la Vuelta a España y el otro los Juegos Olímpicos. La lluvia volvió a ser compañera de los ciclistas y a 120 kilómetros para acabar el grupo ya era muy reducido y Richie Porte ya se quedaba. A 113 Enric Mas cayó en una curva y el costado izquierdo lo tenía lleno de rasguños, aunque acabó entrando en el grupo. Hubo una fuga muy numerosa de nuevo y por delante se fueron Nairo Quintana, Michael Woods, Ben O'Connor, Higuita, Puls y Hamilton. Hubo un pique muy interesante por el maillot de lunares entre Nairo y Michael Woods y a 67,5 kilómetros fue Van Aert el que se quedaba en el pelotón y ya decía adiós a todas sus aspiraciones en este Tour de Francia. Ben O'Connor fue líder provisional un buen rato de la etapa, al tener más de 8 minutos de ventaja a la fuga en la que estaba. Brandon McNulty volvía a caer de nuevo. Mala suerte para el corredor del UAE. Mientras que en cabeza iban Sergio Higuita y Nairo Quintana. Pero a 22,2 kilómetros de meta, Nairo era el que se quedaba y en cabeza quedaban Higuita y Ben O'Connor. Estando Nairo a 40 segundos de ellos, un grupo con Guillaume Martin a 4 minutos y el grupo de Pogačar a 7 minutos 24 segundos. Llegó el puerto final de Tignes y UAE aceleró de la mano de Formolo. A 19,6 kilómetros, Valverde se quedaba, pero el equipo le indicaba que sufriera un poco más y volvió al grupo. Por delante, Ben O'Connor se iba solo. ¿Y se iba de qué manera? Volaba el corredor de la G2R. A 6,5 kilómetros para concluir la etapa, Ineos empezó a tirar con Castro Viejo y Pogačar se quedó sin ningún compañero, entrando un kilómetro después Geraint Thomas. Ya a falta de 2,6 kilómetros, Valverde y Pello se quedaban definitivamente. Y a 2 kilómetros de la meta, Richard Carapaz lo probó, quedándose Lutsenko y David Gaudu. Y casi sin querer, fue Pogačar el que acabó atacando por inercia y se fue solo. Hubieron momentos detrás con el grupo que pretende llegar al podium en el que Enric Mas atacó y Jonas Vingegaard y Wilco Kelderman sufrían, aunque acabaron conectando. Por delante, Ben O'Connor ganó con 5 minutos y 7 segundos de ventaja sobre Cattaneo, el corredor del De Koenig. A 5 minutos 34 segundos llegó Colbrelli y 2 segundos más tarde Guillaume Martin. Tadej Pogačar entraba a 6 minutos y 2 segundos. 32 segundos después del esloveno, finalizaron Carapaz, Jonas Vingegaard, Enric Mas y Rigoberto Urán. Wilco Kelderman se dejó 13 segundos con el grupo del podium, David Gaudu 58 segundos y Alexei Lutsenko 1 minuto y 2 segundos. La etapa fue tan dura que 7 corredores llegaron fuera de control, entre ellos Arnaud Démare o Kokak. Y Nicolas Lamini, el corredor del Qhubeka, llegó 1 hora y media más tarde, entre aplausos. También hubo un abandono de un corredor que seguro que pasa algún comentario, como fue Tim Merlier. La general pasó a tener a Pogačar en cabeza de nuevo
Segundo se colocó Ben O'Connor tras subir 12 posiciones a 2 minutos 1 segundo del esloveno. Tercero, Rigoberto Urán a 5 minutos 18. Jonas Vingegaard cuarto a 5:32. Un segundo después, Richard Carapaz. Sexto, Enric Mas a 5:47. Y Wilco Kelderman a 5:58. Lutsenko seguía a 6 minutos 12. Guillaume Martin, que también subió posiciones por la fuga, a 7 minutos 2 segundos. Y David Gaudu a 7 minutos 22, cerrando el top 10. ¿Qué resaltarías, Pau, de esta novena etapa? Lo primero que diría es que el australiano Ben O'Connor se mete en la pomada, ¿eh? Se mete en la lucha por el podium final en este Tour de Francia. Además, ya dijimos que en las primeras etapas perdió tiempo por las caídas y que gracias a esta escapada y esta victoria, que además lleva una etapa, se pone a 2 minutos. Él estaba, como bien has dicho, el 14 de la general a 8:13 de Pogačar y después de esta etapa se queda segundo a 2 minutos del fenómeno esloveno. Y les mete ya más de 3 minutos al resto de corredores que van a luchar por este podium en la ronda gala. Así que tienen trabajo. Además, ya podemos, como he dicho anteriormente, es un segundo nivel detrás del esloveno que todos parecen muy parejos. Y tener 3 minutitos, ay, que va a costar quitárselos. Al menos eso es lo que parece. Y después, el dato más curioso de esta etapa fue que Ben O'Connor iba con Nairo Quintana y con Sergio Higuita, los dos colombianos. Nos gusta, nos encanta el ciclismo colombiano, escaladores de primer nivel, pero vino Messier Massot, como le gusta decir a Perico Delgado, y le dio primero un golpe a Nairo Quintana y lo dejó seco, terminando el 11 a 6:38 de Ben O'Connor, pero sobre todo le vino a buscar más tarde a Sergio Higuita, que acabó perdiendo 13 minutos con el australiano. También es verdad que etapa de lluvia, de frío otra vez, y eso a nuestros amigos colombianos no les acaba de ir bien, solo que yo conozca a Egan Bernal. Y aquí ya empezó también a verse flaquear a ciertos corredores que también los poníamos en este segundo escalafón, como son Wilco Kelderman, David Gaudu o Alexei Lutsenko, que ya perdieron casi 1 minuto y más de 1 minuto con este segundo, con estos corredores como son Carapaz, Vingegaard, Mas o Rigoberto Urán, que van a estar junto con Ben O'Connor luchando por el podio, y que enseñaron un poco síntomas de flaqueza. Veremos si en el resto de etapas continúa siendo igual, pero parece que están en un tercer nivel. Y un Tim Merlier, voy a acabar con la hiena, hablando de la hiena, que se retiró del Tour de Francia y que voy a hacer mi apuesta. Creo que va a estar en la Vuelta a España y creo que la hiena va a cazar a su presa. Si tu apuesta se cumple, le nombraremos en las notas de final de año como el cara dura de la temporada 2021. Sí, cara dura que muchos decían otro nombre, que no ha tenido mucha suerte en el Tour de Francia, pero Tim Merlier se está moviendo con mucha picardía hasta el momento en esta temporada 2021. Bien, yo empezaría también por Ben O'Connor, como has dicho tú, que va a ser muy difícil, y mira si va a ser difícil, que ya se ve lo bien que va en montaña, y de cara en la crono, esta temporada, en la del Tour de Romandía, finalizó en la posición 16ª, en la Dauphiné, posición 13ª, así que cojo en ese aspecto no es. Y ya se ha visto lo que sube, lo van a tener muy, muy difícil. Y ahora va a ir con la moral por las nubes. Encima, ganando una etapa, muy, muy difícil lo van a tener para quitarlo de ahí, al australiano. Y también decir que por fin llegó una victoria de renombre del AG2R. El equipo, Sabía que lo ibas a decir. el equipo que vi a principio de año como la sorpresa o el equipo que más me había gustado su confeccionamiento. Menos mal, llegó en julio, pero sí, las buenas noticias llegan. Victoria de renombre y si hace podium, media temporada la tienen. Parece que el australiano te va a salvar tu apuesta, Pablo. No, porque el AG2R hasta el momento nada de nada. Y este jovencito australiano, fichaje también de este año, Sí. que gana la primera etapa y encima se mete
segundo la general, sacando diferencia al resto. Igual tienes suerte, Pablo. Al final parece que vas a tener suerte, aunque yo voy a intentar gafarte. Vamos a ver. Y ya por último, la que era la esperanza francesa para este Tour de Francia, David Gaudu, ya posición décima a 7 minutos 22, a más de 2 minutos del podium. Quizás debería probarse en la primera etapa de montaña y si sigue perdiendo tiempo, ya ir a por una etapa que se ha demostrado que es un magnífico cazaetapas y ya ver que quizás las generales a corto plazo no son lo suyo. Ya, pero es que, Pablo, al final hay un líder indiscutible de la carrera, pero es que, como bien has dicho tú, hay 8 corredores en 2 minutos, ¿eh? Hmm. Está Urán, Vingegaard, Carapaz, más Kelderman, Lutsenko, Guillaume Martin y Godú, que están en 2 minutos y 4 segundos, ¿eh? Muy igualado. Sí que es verdad que Guillaume Martin se metió aquí entre los 10 mejores gracias a la escapada también, pero hay muchos nombres, aún quedan etapas de montaña y mucha igualdad, ¿eh? Porque al final ninguno de estos nombres ha demostrado estar más fuerte que el resto. Carapaz parecía que iba a ser ese segundo nombre detrás de Pogacar, pero realmente en estas primeras etapas no ha sumado diferencia con el resto. Va a ser interesante la lucha por el podium. Quizá Ben O'Connor les va a poner difícil ya poder luchar por un puesto y queda solo uno. Hmm. 1 para 8, mucha tela que cortar. Uf, pues sí. Después llegó la etapa de descanso y, por último, mientras grabamos este programa, la 10ª etapa, de Albertville a Valence, durante 190,7 kilómetros. Bastante llana la 10ª etapa. Ha habido una escapada con Van der Sande, el corredor del Lotto, y Hull, del Astana, llegando a tener 6 minutos, mientras DSM y De Koenig tiraban del pelotón. A 67 kilómetros de meta ha habido una caída con Geraint Thomas, Teo Geoghegan, Richie Porte y Sepp Kuss involucrados, pero han acabado entrando al pelotón al cabo de unos kilómetros. Y antes de ellos habían caído Pedersen y Julian Simon. A 36 kilómetros han acelerado el Bike Exchange y el UAE para intentar descolgar a Mark Cavendish, pero no lo han conseguido. A 28 kilómetros, uno de los candidatos para ganar la etapa, como Colbrelli, ha pinchado, pero ha acabado conectando. Y a 17 kilómetros para concluir, ha habido un corte muy interesante con corredores como Vingegaard, Enric Mas, Van Aert, Alaphilippe o Cavendish, entre otros, aprovechando el viento de lado, que los lobos esto se lo conocen muy bien. Pero el mismísimo Tadej Pogačar ha conectado los dos grupos en primera persona. Espectacular. Luego ha habido más cortes, pero han acabado conectando. Y ha llegado el sprint, el treno del De Koenig se ha puesto en marcha, Tim de Klerk, Ballerini, Morkov y Cavendish se ha impuesto victoria número 33 a una del récord del caníbal, Merckx, quedando segundo Wout van Aert y tercero Philipsen, siendo Cortina el mejor español en la posición 12ª, sin cambios en la general. ¿Qué remarcarías de esta 10ª etapa? Se acerca Cavendish, se acerca al récord, ¿eh? Y aún quedan unas cuantas etapas para poder igualar e incluso superar al caníbal Eddy Merckx, ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir el año pasado? O incluso hace unos meses, ¿eh, Pablo? Más te voy a decir, ¿quién nos lo iba a decir hace un mes? Sí. Y aquí está, 3 etapas ya en el zurrón y se puede llevar más, porque además tiene el mejor equipo para hacerlo, ¿eh? Porque un sprint con el de Koenig es un lujo. Ya has dicho tú los corredores, no puedo decir mucho más y veremos qué pueda pasar. ¿Qué cosas más voy a destacar? Un Wout van Aert, la navaja multiusos, que ya no está en la clasificación general cerca y que ya se empieza a meter en estos sprints de gran grupo, ¿eh? Y que es segundo, demostrando que es la navaja multiusos que a nosotros nos gusta llamarle. Y después un Alpecin Fenix que, a pesar de no tener, yo diría, sus dos mejores corredores, como son la Jena Tim Merlier y el bicho Matthew Van Der Poel, tiene aquí a este Jasper Philipsen, que también es de los mejores sprinters del mundo, ¿eh? Y que, ¿por qué no se puede llevar una victoria? Sí que es verdad que ahora no tiene socios que le puedan ayudar como son el bicho y la hiena, pero está cerca, está siempre en el top 3 de estas volatas finales, ¿eh?
Y por último, voy a destacar a Fenómeno Pogačar, ¿eh? ¿Qué corredor? No es que sea el mejor en montaña, como ya he dicho anteriormente, es que, como hemos dicho, ganó la crono contra los mejores croners del mundo, si no los mejores de los mejores, y es un gran rodador, ¿eh? Unió los grupos, es que casi que no le hace falta gregarios, Pablo, no le hace falta. Sí, está bien que tenga que tener un buen equipo, pero es que él solo se apaña bastante bien, ¿eh? Si a eso añadimos que tiene un punch final tremendo, como ya hemos visto este año en la Lieja-Bastogne-Lieja. Poco más que decir, Pablo. Yo a todo lo que has dicho, bastante acertado, añadiría la actitud de Enric Mas, ya que se le ve siempre muy, muy atento. Y Manuel Herbiti, Jorge Arcas y Cortina a su lado. Una cara muy positiva la que estamos viendo del correo del Movistar. Además, un Iván García Cortina que es el que siempre está con Enric Mas, ¿eh? Y de momento Enric Mas le está yendo muy bien en las etapas llanas. Hubo la caída en la etapa número 9, pero etapa de montaña con lluvia, una bajada, no fue nada de lo que suele pasar en el... Bueno, es habitual que en la bajada puedas caer hipas con agua. Pero en las etapas llanas, lo que tú has dicho, siempre está delante, con los mejores, evitando accidentes. Tiene también esa pequeña suerte que hay que tener, pero es que siempre está muy bien situado. Y yo creo que hay que darle tanto a Herbiti como a Arcas, pero sobre todo a Iván García Cortina, que está haciendo un muy buen tour como gregario de Enric Mas. Dejamos ahora las etapas del Tour y seguimos con la previa de lo que va a venir. La etapa número 11 viene con alta montaña, subiendo 2 puertos de primera y un os categorí como el Mont Ventoux. Madre mía, 15,7 kilómetros al 8,8%. Después 22 kilómetros de bajada hasta la meta. Muchas etapas con final en bajada, de este Tour. También habrá que ver qué clase de meteorología habrá mañana, porque si es otra etapa con lluvia y con frío, va a ser muy entretenida. Y al final estas etapas de montaña, que sobre todo el aliciente que van a tener, bueno, van a tener dos alicientes, diría yo. El primero, los cazatapas, que hay de muy buen nivel, como es Michael Woods, o puede ser incluso Nairo Quintana, que se tenga que meter en estas escapadas, sobre todo Nairo, para mantener la clasificación de la montaña, el liderato. Y después también, obviamente, el Tour parece que está, si no sentenciado, cerca, salvo catástrofe de Pogačar. Seguir a estos segundas espadas que están todos en 2 minutos, como hemos dicho, junto con Ben O'Connor, que son 10 corredores, que se la van a jugar, ¿eh? Y aquí sacar 2-3 minutitos en alguna etapa con la ayuda de algún gregario que puedan meter en la escapada adelante, puede ser decisivo para meterse en ese podium final del Tour de Francia, porque ya hemos dicho que las fuerzas están muy parejas y cualquier etapa puede ser decisiva. Veremos qué tal le va a Enric Mas y al resto de corredores. Tanto la etapa 12 como la 13 son bastante similares, con tachuelas, y veremos aquí si Marc Cavendish consigue acercarse al récord de Dimerckx o llega a una fuga. Aquí el aliciente principal será ver si Cavendish iguala o incluso supera al caníbal Eddy Merckx. En la etapa número 14, de media montaña, con 3 puertos de segunda y 2 de tercera. Para seguir con la número 15, ya de montaña, con un puerto de segunda categoría y 3 puertos de primera, los 2 últimos en Andorra. Otra que acaba en bajada, 15 kilómetros, tras coronar el último puerto de primera categoría. En este Tour parece que las bajadas son algo que les ha gustado reseñar, ¿eh? Además, acabando en Andorra, hay muchos ciclistas que tienen su residencia en Andorra, supongo que habrá muchos que lo conocerán y que querrán liarla, ¿no? También puede ser otra etapa, como he dicho anteriormente, en la anterior, en la número 11, para corredores de estos cazatapas que quieran intentar llevarse una victoria y también entretenida para ver qué pasa con el podio. Llegará después el día de descanso y la etapa número 16 saldrá igualmente desde Andorra, de media montaña, con 2 puertos de segunda categoría, 1 de cuarta y 1 de primera, pero a mitad de etapa, para haber una fuga larga de hombres de media montaña. Y después llegará la etapa número 17, que podría ser la etapa reina del Tour, ya que en los últimos 50 kilómetros, ojo, Peire Sur,
primera categoría, 13,2 kilómetros al 7%. Val Lugon, primera categoría, 7,4 kilómetros al 8,3%. Y final en alto, Hors Categorie, Col du Portet, 16 kilómetros al 8,7%. Si no es la etapa reina de este Tour de Francia, está cerca, 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 cerca. Y aquí que ya los corredores principales de la clasificación general ya tendrán que empezar a jugársela. Acabando en alto, intentar hacer diferencias y veremos qué pueda pasar, porque la etapa número 18 viene más rock and roll, ¿no, Pablo? Viene con más rock and roll de la mano del Tourmalet, Hors Categorie, 17,1 kilómetros al 7,3%, encadenado con Luz Ardiden. Final en alto, otro Hors Categorie, 13,3 kilómetros al 7,4%. Dos históricos. Grandísima etapa. Y aquí en estas dos etapas se va a decidir, yo creo, el podium final. Y si no, el podium sí que se va a dejar ya más encauzado, ¿no? Estamos hablando de 8 o 10 corredores, aquí ya se tiene que dar como máximo 4 o 5, al menos es lo que yo pienso. Pensando ya en la última crono, eso es lo que yo te he dicho, 4 o 5 nombres y sobre todo hay corredores como pueden ser Enric Mas, también Carapaz, que tienen que hacer diferencias con otros que en la crono se defiende mejor, como pueden ser Ben O'Connor, como bien has dicho tú, o Rigoberto Urán, que es un buen contrarrelojista, sobre todo en estas últimas semanas de las grandes vueltas, siempre suele acabar bien, con fuerza. Y lo que digo, corredores que no van tan bien en la crono, en estas dos etapas tienen que sacar diferencias, porque si no, se pueden despedir del podium final. Como ahora nos despedimos del Tour de Francia y seguimos con la otra carrera que se está disputando a la vez que la ronda francesa, como es el Sibiu Cycling Tour, de categoría .1 en Rumanía. Da la casualidad que todas las etapas salen desde Sibiu, en la región de Transilvania. Hay un prólogo llano más 3 etapas de montaña. Una participación en la que solo el Bora y el Qhubeka están como equipos World Tour. Y participan 3 ciclistas españoles, como curiosidad. El prólogo fue para Pascal Ackermann, el corredor del Bora. La primera etapa y el liderato para Aleotti, corredor de 22 años del Bora, a seguir, ya que fue segundo en el último Tour de Porvenir que se disputó tras Tobias Foss. La segunda etapa la ganó Alexis Guérin del Team Vorarlberg y la tercera y última etapa la ha vuelto a ganar Pascal Ackermann. Destacar que Pascal Ackermann no fue al Tour. Lo destacamos en el primer programa de repaso de los equipos y de los rostros que venían a este Tour de Francia. Ha venido a competir aquí y se ha llevado ya 2 etapas, además del liderato el primer día después del prólogo. No está nada mal, ¿no? Para el alemán. No está mal. Como tampoco está mal la sección con la que vamos ahora, como es Salseos Ciclistas. Como te gusta, Pablo, como te gusta el salseo. Movimientos oficiales, totalmente, ya que como venimos diciendo, a partir del 1 de agosto es cuando se pueden anunciar los nuevos fichajes, han sido las 2 renovaciones en el equipo Alpecin Phoenix, de la mano de Riesebeck y Svaragli, 2 años más. Ahora vienen los rumores. Los diré en 2 bloques y ya vas comentando qué te parece. Primer bloque. UAE. George Bennett, a UAE, el corredor del Jumbo. Marc Soler, también a UAE. Pedrero, también o renueva o a UAE. Están las 2 posturas. Renovación con Movistar para Superman López. Otro a UAE, como es Álvaro Hodek, el colombiano del De Koenig. Conchi, del Trek Segafredo a Leolo Cometa, y Esteban Chávez de Bike Exchange, bien o a Education First o a Intermarché. Parece que el UAE quiere mejorar su equipo, ¿eh? El fichaje de George Bennett sería muy bueno para el equipo y además le quitas una pieza a uno de tus rivales, como es el Jumbo-Visma. Y la verdad que los fichajes de Soler o Pedrero serían buenísimos para el UAE y una desgracia para el Movistar. Corredores que son buenos en montaña, media montaña. Soler más, pero Pedrero también es un corredor que puede ser un cazatapas. Buenos gregarios. Y la verdad que para el equipo del fenómeno Pogačar serían grandes fichajes estos 3, si al final se confirma. Y después Superman por Movistar.
Sí que es verdad que en el Tour de Francia no les está yendo bien, pero creo que la actitud de Superman López no se le puede decir nada, ¿no? Mm, Yo creo que está siendo buena. mm. Los resultados no están siendo los mejores en este Tour de Francia, aunque anteriormente sí que ha estado bien. ¿Y por qué no? Renovar un par de añitos más con Movistar, tanto para el equipo como para el corredor, serían grandes noticias. Hmm. Y después Esteban Chávez al Education First. Ay, ay, ay. Bueno, es que el Education First también es un equipo en el que los corredores, cuando están vistiendo de rosita, parece que son mejores, ¿eh? Igual Chavito le viene bien estar en este gran equipo. Mm. Después, David Echimolay, el sprinter de Israel, y Tim Merlier, a de Koenig, rumores, ya estamos diciendo, Blasov, a Ineos, Luisle, a Bahrein, y ya después Movistar parece que va a encontrar un segundo patrocinador y con él traerían a Johnny Zaguirre y a más ciclistas de renombre. También se rumorea la fusión entre Gazprom, el equipo Pro Tour, y Premier Tech, de la mano de Astana, que ya se está viendo la desbandada. Y por último, Androni va a dejar de patrocinar al equipo italiano Pro Team y parece que el nuevo patrocinador va a ser una empresa tecnológica española y va a hacerlo por 4 temporadas. Pero manteniendo la licencia italiana, ¿eh? ¿Sabemos qué empresa es, Pablo? De momento no. Corresponsal en salseos ciclistas, no lo sabemos. Bueno, continuaremos informando. Respecto a lo que has dicho, uf, ojito, 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 porque la Jena Merlier, Tim Merlier en el de Koenig puede ser la bomba. Si ya en el equipo de los zorros, en el Alpecin Fenix es un espectáculo, se mueve con gran soltura y hace tremendo daño, aquí en el de Koenig sería una pieza muy buena que utilizar por parte del equipo de los Lobos. Después, Blasov a Ineos. Es que, no sé, aquí no se cansan de fichar a grandes corredores, porque puede ser el líder de cualquier equipo, también joven, con futuro, y es que no sé, con semejante roster es que líderes les toca ser gregarios, porque no hay otra opción. Si no es que lo que ya hemos dado los números en otros programas, quien quiera que lo repase, de las vueltas de una semana del World Tour, de las que Lineos ha sido grandísimo protagonista, si continúan igual y haciendo nuevos fichajes, tendrán que ganarlas todas, ¿no, Pablo? Salvo aquellas en las que participe Pogačar o Roglic. En el Roglic. resto tendrán que ser los mejores. Y después Luis Le para el Bahrein sería un fichajazo, ¿no? Para un equipo del que ya hemos hablado en este programa, que es bueno para luchar por generales, pero que se está demostrando como un equipo cazatapas. Y Luis Le, cazatapas de los mejores. Pau, vas buscando la música mientras hablo del calendario del próximo programa. Allá voy. Un calendario que viene marcado de nuevo por el Tour de Francia y también va a tener el Tour de Ginkay Lake de categoría Pro Series y la Semana Ciclística Italiana de categoría punto .1. Así que en el próximo programa hablaremos del Tour y de todas estas carreras. Ahora llega el momento de la respuesta a la pregunta de la semana. Recuerdo la pregunta que era: ¿qué corredor ha disputado en más ocasiones el Tour de Francia? Y las opciones son George Hincapie, Stuart O'Grady, Sylvain Chavanel y Jens Voigt. Pablo, ¿qué piensas? Estoy entre Voigt y Chavanel. Diré a Voigt. ¡Ay! ¡Ay, Pablo! Al palo. ¡Ah! Estaba cerca, estaba cerca. Has dicho dos nombres y era uno de ellos, pero la respuesta final no es la correcta. El corredor que más veces ha disputado el Tour de Francia es Sylvain Chavanel, el Ah. francés, en 18 ocasiones, la última en 2018. Pero en los otros tres corredores están en un podio muy cerca de este francés, porque los tres han disputado 17 veces el ¡Ay! Tour de Francia, que no está nada mal, ¿eh? Y un Sylvain Chavanel, que en sus inicios, como no les gusta a los franceses buscar campeones del Tour,
se le predijo como un futuro campeón del Tour, pero no pudo ser. Aún así, gran currículum de este francés, siendo 6 veces campeón de Francia en contrarreloj, además de ser una vez segundo y otra vez tercero. Ha sido también campeón de Francia ruta y se ha llevado 3 etapas del Tour de Francia, además de los premios de la combatividad. También se ha llevado etapas en la París-Niza y clásicas como la de A través de Flandes o la Flecha Brabançona, y carreras de más de una etapa como la Vuelta a Bélgica. Este es el corredor, está la respuesta correcta, Pablo, y vamos a despedirnos. Pues venga, Pau, ponme la música, que nos vamos, amigo. Ahí la tienes. Esto ha sido todo por hoy. Programa número 20 de Caza Etapas. Esto empezó como una aventura y sigue la locura. Y lo que nos queda, todo por la pasión que tenemos hacia el ciclismo. Ya sabéis, podéis seguirnos tanto en Twitter como en Instagram, @cazaetapas_. Podéis escucharnos en iVoox, en Spotify y en Google Podcast. Y allí podéis suscribiros, darle me gusta o comentar lo que os dé la gana. Adiós, adiós. Hasta luego, gente. Bye, bye.